Listo, tal cual como le dijeron, yo soy Amy Sackworth, soy la gerente de salud y seguridad y el integrador de gestión de conocimiento, transferencia de conocimiento. Gracias por venir a esta capacitación del día de hoy, que es de un tema que realmente puede generar mucho miedo a muchas personas, que es la evaluación de riesgos. Ojalá que hoy podamos realmente eliminar ese mito sobre la evaluación de riesgo. Por supuesto, algunos de ustedes están bastante familiarizados ya con este tema. So, a few housekeeping points before we start. Solo unos temas generales antes de comenzar. Sepan que esta sesión va a estar disponible en la plataforma Aprendiendo con Cambios. Así que si creen que hay alguien más que pueda beneficiarse del contenido o si les gustaría refrescar sus conocimientos, allí la pueden encontrar. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Espero ya hayan seleccionado el idioma en el que quieren escuchar la capacitación. Esta es una sesión participativa. Habrán preguntas durante la sesión. Pueden escribir en el chat. Y tampoco tengan miedo de desmutearse y hacer sus preguntas en vivo. Al final de la sesión, si hay una pregunta efectivamente que necesitan se responda, por favor, hablen. Después de la capacitación se va a dar una prueba y deben obtener 80% o más para aprobar. Igualmente se entregará una encuesta de satisfacción. Por favor, llénenla. Su retroalimentación es de suma importancia para nosotros. Hoy nos gustaría que ustedes logren, después de la sesión, poder describir el propósito de evaluación de riesgos. También queremos que logren identificar actividades que requieren una evaluación de riesgo, y también que ya puedan hacer una evaluación de riesgos básica para una actividad específica identificada. Ahora, esto lo llamamos como evaluación de riesgo básica porque hay muchos tipos de evaluaciones de riesgos, como verán durante la capacitación. Y esta capacitación definitivamente no es suficiente para que puedan hacer una evaluación de riesgo sumamente compleja. Por ende, solamente vamos a ver la técnica básica y los aspectos básicos, o bueno, una de las técnicas básicas para hacer una evaluación de riesgo. Nuestra agenda contiene lo siguiente. Vamos a ver qué es una evaluación de riesgo. Vamos a ver los diferentes tipos de evaluación de riesgo, los 5 tipos para hacer una evaluación de riesgo, que es nuestra herramienta. ¿Cuándo debemos hacerla? Y vamos a ver la matriz de evaluación de riesgo. Ahí tenemos un par de herramientas y también un poco de conocimiento. Comencemos entonces. Todos hacemos una evaluación de riesgo a cada rato, todos los días durante nuestra vida. Hacemos evaluaciones de riesgo dinámicas, cuando, por ejemplo, estamos alrededor de algunos artículos peligrosos como cuchillos, calor, sobre todo cuando manejamos. Paso, paro, cruzo, doblo la esquina. Si no pueden que reconozcan aquí la famosa foto de los Beatles. Es una broma británica. Incluso cuando vas a acariciar a tu perro, haces una pequeña evaluación de riesgo. ¿Estará molesto? ¿Cómo está? Antes de estirar la mano. Y son ese tipo de evaluaciones de riesgo que hacemos todos los días de nuestras vidas, por las mismas razones por las cuales hacemos evaluaciones de riesgos en los lugares donde se llevarán a cabo las construcciones o en las oficinas para protegernos del peligro. Disculpen, parece que mi botón para pasar la diapositiva no quiere funcionar. Me gustaría diferenciar entre un peligro
y un riesgo. Un peligro es algo que tiene el potencial de causar daño. Entonces, en la pequeña imagen que les traje y que tenemos en pantalla, podemos ver que hay un peligro en el agua, pero no hay riesgo para la persona que está parada fuera del agua, porque como sabemos, los tiburones no pueden salir del agua y causar daño a las personas. Ahora, no estoy tratando de ser mala con los tiburones son criaturas fascinantes y sumamente importantes, simplemente lo estoy utilizando como imagen. Ahora, allí hay un peligro, efectivamente. Sin embargo, no hay riesgo para el hombre porque el hombre está fuera del agua. Acá, bueno, digo hombre, puede ser una mujer, efectivamente. Y el riesgo es la posibilidad, la probabilidad de que este peligro nos cause un daño. En esta fotografía la persona ya está en el agua, entonces, ¿cuál es el riesgo real de que esta persona reciba un daño o sea atacado por el tiburón? Yo diría que en este caso es muy alta porque este tiburón tiene la boca abierta y está a punto de devorárselo. Pero esa es la diferencia entre riesgo y peligro. Presten atención porque de pronto saldrá una pregunta. Traten de recordar la diferencia. Hay que ver si algo es un peligro, si es peligro alto, medio, bajo. Dentro de poco va a salir una pregunta. Ajá. ¿Cuál de estas dos imágenes representa un riesgo? Aquí tienen el área donde deben responder. Piensen un poco. Tenemos, a ver, 51 participantes en la llamada. Vamos a tratar de que todos nos den una respuesta, no importa si es equivocada, no se preocupen al respecto, sigan contestando. 10 segundos más, vamos, vamos, solamente la mitad han contestado, ¿qué pasó? Solamente tienen que hacer clic. Yo de hecho puedo ver quién está respondiendo y quién no. Hemos mejorado. Muchas gracias a todos los que participaron. Voy a compartir los resultados ahora. Efectivamente, la mayoría de ustedes lo hicieron bien. La opción A. Voy a dejar de compartir esto para seguir a la siguiente. Entonces, 81% de ustedes dijeron que es la opción A. Así vamos hacia la siguiente diapositiva, que parece que mi computadora todavía duerme. Un segundo que mi botón no quiere funcionar. Aquí está, aquí la tenemos. Efectivamente, vemos que la opción A es la correcta. La imagen B muestra la llama, efectivamente. Sin embargo, no hay ningún riesgo de daño representada en esa fotografía porque no hay nada que dañar. No están las manos de las personas. Mientras que la imagen A habla de riesgo porque hay una persona cuyas manos están alrededor de la llama y por ende se está colocando alrededor del peligro. Entonces, efectivamente, la fotografía B nos muestra el peligro, la fotografía A nos habla del riesgo. Espero que quede todo claro con respecto a riesgo y peligro. ¿Pueden hablar? Muy bien. El propósito de la evaluación de riesgo.
Una evaluación de riesgo es un enfoque metódico y calculado para poder hacer las cosas que ven en la pantalla en este momento. Entonces, la evaluación de riesgo está allí para identificar qué pudiera causar alguna lesión, enfermedad, pérdida en su espacio de trabajo, para identificar los peligros. También está ahí para decidir cuán probable es que alguien efectivamente salga lesionado y qué tan serio sería. Entonces tenemos el riesgo, está ahí, y la evaluación es para ayudarnos a tomar acción contra los peligros. Y bueno, idealmente eliminar el riesgo. Si no podemos eliminar el riesgo completamente, podemos controlarlo, reducirlo. Es importante recordar que su evaluación de riesgo es solamente una parte de cómo controlar el riesgo. Es en realidad parte de todo un proceso para controlar el riesgo dentro del entorno de trabajo. En general estamos ahí para reducir el riesgo del peligro, para asegurarnos que todos regresemos a casa sanos y salvos. Ahora, las evaluaciones de riesgo tienen una mala reputación porque la gente tiene la tendencia de verlos como un ejercicio donde chequeas, haces una lista de chequeo y nada más. Es un papel que tengo que llenar, que tengo que colocar en este archivo o lo pongo en el escritorio y se queda por allí. Pero no se trata realmente como una herramienta importante y hay que darle la importancia que tiene, el propósito, el objetivo de eso es sumamente importante y es mantener a las personas sanas y salvas. Así que debería ser un documento que tiene que estar siempre vivo, siempre en las manos de todos. Bueno, no tiene necesariamente que ser un documento como estamos a punto de ver. Pueden utilizar también un software para ayudarlos a hacer su evaluación de riesgo. Entonces, tenemos diferentes tipos de evaluación de riesgo en esta página. Y vamos a hacer preguntas al respecto de esto más adelante. Así que traten de memorizar un poco los tipos de evaluación de riesgo. Incluso pueden tomar un pantallazo de esta diapositiva si creen que los ayudará. Una evaluación cualitativa de riesgos es en donde una persona con experiencia utiliza su experiencia y sus competencias para hacer una evaluación del entorno en sí y analizar los riesgos y los controles. Un ejemplo, por ejemplo, sería cuando estamos trabajando en un entorno de construcción y estamos utilizando un gerente de construcción y un ingeniero de obras temporales para hacer una evaluación de riesgos con respecto a una operación con grúas. Estamos levantando una grúa, justamente colocando la base. Sí sabemos que tienen experiencia y sabemos que tienen la competencia, las habilidades para hacer una evaluación de riesgo sobre dicha operación. Por ejemplo, ¿no? De forma cuantitativa es cuando hacemos una medición de los valores numéricos para evaluar los riesgos. Entonces, con esta forma cuantitativa, quizás retornemos a nuestro sitio de construcción. Quizá ahí estamos utilizando demolición con explosiones, con detonantes, y hay que hacer una evaluación de riesgo de dichos explosivos, de los explosivos que vamos a utilizar para nuestra demolición. Esa sería una evaluación de riesgo cuantitativa. O trabajamos en un aeropuerto, ¿no? Y guardamos grandes cantidades de combustible para las aeronaves. En ese caso necesitaríamos una evaluación de riesgo cuantitativa para poder medir y controlar el riesgo. La evaluación genérica sería en donde haya una actividad de muy poco riesgo y se está dando en varias ubicaciones. Por ejemplo, en una oficina, un trabajador en una oficina. Un trabajador de oficina quizá esté sujeto a una evaluación de riesgo genérica en donde
hay un bajo riesgo y hacen trabajos repetitivos todos los días y quizás no todas las personas a nivel individual necesiten que se les haga una evaluación de riesgo en ese entorno, sino que se hace una evaluación genérica. Y tenemos la evaluación de riesgo dinámica. Eso es cuando se utiliza, por ejemplo, cuando experiencian un peligro que no habías visto, no habías pensado que podía aparecerse. Digamos que tienes que llegar a un lugar que está en un lugar muy remoto del Perú, y en la última parte, en el último tramo de tu viaje, te dicen, no, mira, ahora vamos a meternos en este bote para poder llegar. ¿Pudiste haber pensado con anterioridad que tenías que subirte a un bote para llegar a este sitio? Posiblemente no, yo no tenía forma de saber que necesitaba subirme a un bote, nunca había ido a este lugar antes, asumimos que todo el viaje iba a ser en auto, ¿no? No habías previsto que te ibas a subir a un bote, entonces en ese momento haces una evaluación dinámica con respecto a si te vas a subir o no a ese bote, según el peligro. Entonces, una evaluación de riesgo dinámica es el tipo de evaluación que haces a diario, en realidad. ¿Cruzo la calle ahora o espero? ¿Entro por esta vía o por la otra? ¿Toco la cocina? ¿No la toco? ¿No? Otra función de trabajo que por lo general tiene que hacer evaluaciones de riesgo dinámicas son quienes trabajan en los servicios de emergencia. Entonces, por ejemplo, todos los servicios de emergencia tipo ambulancias, los bomberos, la policía, por lo general no saben los peligros que están a punto de encontrarse cuando atienden una llamada de emergencia. Entonces, tienen que hacer evaluaciones de riesgo dinámicos constantemente. Eso no significa que no tengan a su vez también otros tipos de riesgo, de evaluación de riesgo, como las cualitativas, cuantitativas, genéricas, pero como servicios, generalmente ellos tienen que estar haciendo evaluaciones de riesgo dinámicas. ¿Alguna pregunta? Avísenme si tienen alguna pregunta justo en cualquier momento, porque sé que tenemos una gran cantidad de información y no me importa responder preguntas a lo largo de la sesión. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Una diapositiva más con mi linda voz mientras entramos a más preguntas. ¿Ok? En la pantalla ahora tenemos diferentes tipos de evaluaciones de riesgo en términos prácticos. Hemos visto el cualitativo, cuantitativo, genérico y dinámico. Diferentes tipos de evaluaciones de riesgo. Y aquí tenemos otros nombres y otros tipos de evaluación de riesgo también, o documentos o evaluaciones que son parte de una evaluación de riesgo más grande. Tenemos planes de izaje. Cada vez que vamos a izar algo, a levantar algo del suelo y colocarla en otra posición, necesitamos un plan de cómo lo vamos a hacer, de qué equipo vamos a utilizar, cuál es el peso de los artículos, cuáles son los peligros, cómo los vamos a controlar. La evaluación de ruidos, definitivamente. En una construcción tenemos que hacer una evaluación de ruidos para ver si estamos exponiendo a las personas a ruidos que sean muy fuertes o que excedan el límite permitido. Evaluación de manejos manuales. Cada vez que se maneja algo de manera manual, puede ser un constructor de camiones, alguien que haga delivery, incluso una persona de una oficina, quizás tengan que cargar archivos de una parte de la oficina a la otra, o ayudan con una mudanza de la oficina, necesitan manejar las cosas manualmente. Ahí hay que hacer una evaluación. Equipo de protección personal, EPP. Nuevamente, sí, digamos que son personas que están retirando asbestos.
Quizás necesiten una evaluación de equipo de protección personal para cerciorarse de que tienen las botas correctas, la protección correcta, la máscara correcta, realmente todo el equipo de protección respiratorio. Entonces, esa evaluación del equipo de protección personal puede ser parte de una evaluación de riesgo mayor. La evaluación de equipos con pantallas, esto es cuando, por ejemplo, eres un trabajador de oficina o no. Puede que pases la mitad de tu tiempo en un trabajo de escritorio, pero vamos a mantener las cosas simples. Estás en la oficina, estás sentado, sentada, frente a una computadora todo el día. Tienes que hacer una evaluación de ese tipo de trabajo para asegurarte que tu espalda, cuello, brazos no están siendo dañados por ese movimiento constante y repetitivo frente a una pantalla. Cualquiera de ustedes, si están sentados en un escritorio durante el día, sabe que realmente puede ser muy incómodo, en especial si no tienes la silla correcta, si tu pantalla no está a la altura que debe estar. Entonces, para eso es tu evaluación de equipos de pantalla, para asegurarse de que estás reduciendo el riesgo de causarte daño a ti mismo. Evaluación de control de sustancias dañinas para la salud. Cualquier sustancia que sea peligrosa y que utilizamos en un entorno específico puede ser cloro, asbesto, explosivos, gases nocivos, gas líquido de petróleo, cualquier cosa que tenga el potencial de causar daño, tiene que hacer su evaluación de riesgo. ¿Cómo lo vamos a almacenar? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo se va a utilizar? Todas estas son cosas que tenemos que pensar de una forma metódica y calculada. Evaluación del síndrome de vibraciones, ¿no? Es una evaluación de HAVS, vibraciones en manos y brazos. Esto es para asegurarnos de que no estamos exponiendo a las personas a una vibración y luego causar este síndrome. Algunos de ustedes quizás hayan atendido a una capacitación de salud ocupacional hace un par de semanas en donde se discutió justamente este síndrome de vibraciones en manos y brazos, o HAVS. ¿A alguien le gustaría recibir más información con respecto a cualquiera de estos tipos de evaluación de riesgo en este momento? ¿O queda todo súper claro? Bueno, traten de acordarse de algunas de estas evaluaciones de riesgo porque habrán preguntas. Muy bien, voy a mostrarles la pregunta acá y luego voy a lanzar la encuesta. Eso es para obtener sus opiniones con respecto a qué tipo de evaluación de riesgo podría utilizarse más comúnmente en un entorno de oficina. Voy a lanzar la encuesta ahora. Pregunta número 2. Les voy a dar un minuto para pensar. Estamos en un entorno de oficina. Claro que hay riesgos en una oficina. Pero ¿cuál sería el tipo de evaluación de riesgo más adecuado que se debe llevar a cabo? Tenemos aquí 76 personas en la llamada ahora. Qué bueno, vamos entonces a darles un minuto más para pensar al respecto. Solo 35 personas han contestado. Vamos, vamos, vamos a llegar por lo menos a 45. 41, nos quedamos en 41, vamos.
Es una pequeña respuesta, un pequeño clic, por favor. Llegamos a 45. ¿Está bien? Voy a compartir ahora los resultados. 31% dijo cualitativa, 13% dijo cuantitativa, 49% dijo genérica y 20% dijo dinámica. Les voy a decir ahora lo que yo creo que son las respuestas. Si el botón quiere funcionar. Muy bien. La razón por la cual he incluido cualitativa y genérica es porque una especie de proceso de eliminación, si lo ven bien. Cualitativa porque en una oficina hay muchas personas que tienen un conocimiento básico de seguridad en un entorno de oficina. Y eso es porque las personas están acostumbradas a lidiar con estos riesgos bajos diariamente. Entonces, todos nos hemos tropezado con la alfombra en la casa. Todos nos hemos tropezado en la calle o con un cable de un cargador de teléfono o algo. Entonces, todos tenemos un conocimiento básico de los peligros que nos encontraríamos en una oficina. Y eso significa que hay gran cantidad de personas que tienen suficiente experiencia para hacer una evaluación de riesgos en una oficina. Todos comprendemos algunos de los riesgos básicos de seguridad. Sabemos que el equipo electrónico tiene que estar en buenas condiciones, no se tocan los enchufes o cables conectados. Por eso es que con una evaluación de riesgo cualitativa es suficiente. A veces tenemos un consultor que viene a hacer una evaluación cualitativa en nuestra oficina y eso es suficiente. Realmente no vamos a tener que usar una evaluación de riesgo cuantitativa en una oficina. Algunos de ustedes mencionaron cuantitativa. Me gustaría, si quieren defender su respuesta, por favor, abran su micrófono y explíquenme por qué. Pero realmente no vamos a necesitarla porque no vamos a tener que hacer muchos cálculos con respecto a nuestra evaluación de riesgo. No tenemos un gran número de materiales peligrosos. Estoy tratando de pensar si hay algo en donde quizás realmente no se me ocurre en un entorno normal de oficina, ¿no? Por eso creo que realmente no necesitaríamos una evaluación cuantitativa. Una evaluación genérica, por lo general, es suficiente porque el entorno de oficina no es cambiante, o por lo menos no frecuentemente. Es un entorno de bajo riesgo, donde no hacemos muchos cambios al entorno en sí. Entonces se hace una evaluación de riesgo genérica que tiene una lista de peligros y controles previstos. Por lo general eso suele ser suficiente. Y la razón por la cual no necesitamos una evaluación de riesgo dinámica es porque el entorno, nuevamente recuerden, el entorno no es cambiante. Por lo general es bastante constante. Entonces, cualquier cambio que surja, por lo general será planificado. Y cuando los cambios son planificados, podemos preverlos y podemos actuar sobre esto. Espero que esto quede claro. ¿Alguien tiene algún comentario antes de seguir? Bueno, entonces seguiré. Otra pregunta. Tenemos otra pregunta aquí. Entonces, ¿qué tipo de evaluación de riesgos o evaluaciones de riesgo pudieran utilizarse de manera común o usual en una construcción, en un entorno de construcción?
Ahí va la encuesta. Bien, tenemos ahora 86 personas en el curso. Vamos a darles 10 segundos más para responder. Fantástico, muy bien, gracias. Disculpen si todavía estaban pensando al respecto, pero tenemos que mantener los tiempos. Voy a terminar esto y voy a compartir los resultados con ustedes. Los resultados son bastante interesantes, de hecho. Entonces, ninguno está equivocado. Sí, todos estos tipos de evaluación de riesgo se harían en una construcción. La mayoría dijo cuantitativa. Cuantitativa y cualitativa son los tipos más comunes de evaluación de riesgo. Pido disculpas con mi intérprete por lo cualitativo y cuantitativo. Muy bien, aquí están las respuestas. Efectivamente, estos dos son los tipos más comunes de evaluación de riesgo que se encuentran en un lugar de construcción. En general, todos contestaron de manera adecuada. Sí, también van a haber ciertas evaluaciones de riesgo genéricas, sí, pero la pregunta básicamente decía cuáles se van a usar más comúnmente en una construcción. Déjenme entonces decirles por qué estos dos son los tipos más comunes. La evaluación o las evaluaciones de riesgo cualitativas se dan porque, como dijimos antes, tenemos gerentes de construcción, ingenieros, gerentes de salud y seguridad en la construcción y todos ellos son personas competentes y con la suficiente experiencia para hacer estas evaluaciones de riesgo, crear evaluaciones de riesgos para nuestra construcción, porque ellos, y por supuesto no es la lista completa, hay más personas, pero este tipo de personas tendrán la experiencia para comprender los peligros y los controles. Y con ello podrán tomar decisiones. Entonces, la cualitativa, la más común, y la cuantitativa, porque los límites de exposición. Por los límites de exposición a sustancias que son dañinas para la salud. Quizás tengamos algún tipo de explosivos, tengamos gasolina para los generadores o algún tipo de combustible. Quizá estemos trabajando en espacios confinados. Quizás tenemos oxígeno almacenado, que es explosivo. Entonces tenemos todo esto. Todos estos riesgos potenciales que están cerca. Genérica, sí, efectivamente hay operaciones básicas de bajo riesgo en un lugar de construcción a las cuales se les puede hacer una evaluación de riesgo genérica como, a ver, déjenme pensar, bajo riesgo en un lugar de construcción. Quizás ser un guardia de seguridad en el perímetro del lugar de la construcción, ¿no?
algunas funciones que conllevan un riesgo más bajo, algunas actividades que pueden verse beneficiadas con una evaluación de riesgo genérica, pero no hay muchas. En un mundo ideal, en un lugar de construcción, nunca tendríamos que hacer una evaluación de riesgo dinámica. No deberíamos tener que hacerla nunca, porque se supone que todo lo vemos con antelación y hemos controlado todos los peligros, todos los riesgos. Idealmente, nunca habría que hacerla. También debemos haber hecho una planificación de emergencia tan buena que nunca deberíamos tener que hacer una dinámica. Pero sabemos que no es así. Hay cosas que salen mal en la construcción, hay cosas que no salen según lo planeado, aun cuando tengamos a las personas más experimentadas en el del mundo haciendo la evaluación de riesgos, a veces hay riesgos que no preveímos. Y sé que en mi carrera en salud y seguridad yo aún me sorprendo por muchas de las cosas que suceden en el mundo en general, en los lugares de construcción. Así que sí, desafortunadamente a veces tenemos que hacer una evaluación de riesgo dinámica. Pero el objetivo del proceso de evaluación de riesgo es que nunca tengamos que hacerla, de que realmente hayamos incluido todos los riesgos y peligros. Vamos entonces a pasar a los 5 pasos para hacer una evaluación de riesgo. Alguien levantó, Rafael, levantaste tu mano, adelante. Rafael. Sí, bueno, disculpa que se me había perdido con el audio. Una pregunta acerca del riesgo potencial de una extorsión o de un, digamos, peligro de los asaltantes que puedan ingresar a una obra o puedan atentar contra los vigilantes. ¿Cómo se mediría eso? ¿Te refieres a que uno de estos asaltantes ataque al guardia de seguridad? Correcto, así es. Bien, sí, ese es un riesgo que pudiéramos prever. Pudiera ser alto, porque como sabes, a la gente le gusta ir a los lugares de construcción para robar equipos, robar cosas, porque estos equipos son caros realmente. Entonces, es bastante probable que alguien trate de acercarse al lugar de construcción. Lo que hacemos entonces, tratamos de quitar al guardia de seguridad del peligro. Entonces, bajo ninguna circunstancia deberíamos animar a un guardia de seguridad que ataque a un asaltante, ¿no? Digamos que tenemos un guardia de seguridad que tiene su cabina y hacen rondas. Queremos ver a un guardia de seguridad. Si ven, por ejemplo, ellos ven a alguien en el lugar, lo ideal es que ellos vayan a la cabina, generen una alarma, llamen a los servicios de emergencia correspondientes, le avise al gerente de proyecto. Queremos que utilicen un sistema de alarma para tratar de asustar a los ladrones. La idea es que ellos, a ver, algunos lugares de construcción utilizan perros también como para ahuyentar a los ladrones. Hay diferentes formas que podemos utilizar para asegurarnos que nuestros guardias de seguridad no tengan que enfrentarse a estas personas de ninguna manera. Utilizaremos la jerarquía de controles. El último paso sería asegurarnos de que nuestro guardia de seguridad esté usando un chaleco de seguridad, por ejemplo, chaleco antibalas. Pero antes de eso, lo ideal es utilizar cualquier técnica, todas las técnicas posibles para que nuestro guardia de seguridad no tenga que acercarse nunca a estas personas. Al final del día,
no hay nada en un lugar de construcción que sea tan valioso y tan importante como para poner la vida de alguien en riesgo. Por ende, nuestro vigilante simplemente está ahí para alarmar, para avisar, para tratar de ahuyentar a los ladrones de alguna manera con ruidos, con un sistema de alarma fuerte, llamando a la policía. El guardia de seguridad también puede observar las cámaras de seguridad para ver todos los puntos de entrada. Pero sí, no queremos que nuestro guardia de seguridad ataque a alguien o se convierta en un héroe por un par de excavadoras, ¿ok? ¿Eso logra contestar tu pregunta? Gracias. Buenos días. Good morning. Si me permiten, para poder hacer una consulta. El quien le habla es el ingeniero Camilo Izarra del proyecto San José, y lo que acaba de decir el ingeniero Pastor en este caso, quería que se pueda puntualizar un tema que es importante porque tenemos esa condición real acá en el proyecto, que es si el guardián que tenemos ahí de seguridad ha sido asaltado el arma de fuego y bueno, se ha puesto la denuncia en la policía. Este hecho se puede configurar como un incidente peligroso o cómo se tiene que tipificar, o está fuera del marco de lo que es seguridad y salud del proyecto. No consideraría esto, espero que esto no sea algo que se dé con regularidad en el Perú. Sin embargo, tenemos que aceptarlo como parte, sí tenemos que aceptarlo como parte del marco de salud y seguridad. Si esto es un riesgo, entonces tenemos que hacer una evaluación de riesgo específica para esto. Entonces, cuando vemos la matriz, más adelante vamos a ver la matriz de evaluación de riesgos justamente hoy. Allí vamos a tratar de utilizar eso como un ejemplo para tratar de hacer la evaluación de ese riesgo para bajarlo, pero al final del día sí tenemos que reconocerlo como un riesgo y tenemos que tratar de hacer todo esfuerzo dentro de lo razonable para tratar de proteger a nuestros guardias de seguridad, por ejemplo, en este caso. Pero si alguien está absolutamente determinado como para traer un arma de fuego a un lugar de construcción, hay solo ciertas cosas que podemos hacer. Sí, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, sí, tenemos que considerarlo, pensarlo, quizá incluso llamar a algunos expertos, unos oficiales de policía retirados para que nos ayuden a comprender el riesgo o para que nos asesoren de cómo controlarlo, o algún experto en armas de fuego o defensa personal. Pero sé, por ejemplo, que podemos traer un experto que nos puede ayudar a controlar el riesgo. También necesitamos asegurarnos de que tenemos acceso a hospitales y clínicas. Si creemos que a alguien le pueden disparar, es un riesgo en nuestra construcción. Entonces tenemos que asegurarnos de que en ese momento podemos ayudar a esa persona y tenemos los primeros auxilios correctos, tenemos el transporte rápido para llevarlo rápidamente a un hospital, o de que tengamos acceso a un médico. Entonces, lo que estás diciendo es un punto sumamente importante. Hay muchas formas, hay muchas cosas que podemos explorar para tratar de controlar este riesgo. Así que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. No lo vamos a ignorar, no es una cosa que vamos a dejar por fuera. Entra efectivamente dentro del marco de salud y seguridad. Pero vamos a tratar más bien de utilizar tu ejemplo como más adelante en la matriz de evaluación de riesgo. Bien,
los 5 pasos para hacer la evaluación de riesgo. Los 5 pasos están en la diapositiva del lado izquierdo. Tenemos identificación de peligros. Luego hay que ver quién y cómo pueden resultar dañados. Hay que hacer la evaluación, las precauciones que vamos a tomar, cómo vamos a implementar las precauciones y vamos a hacer un registro de cuáles son estas precauciones y luego hacer una evaluación y actualización de nuestro propio plan. Entonces, si vamos a identificar peligros, tenemos que contar con una persona competente. De hecho, vamos a usar este incidente del guardia de seguridad como ejemplo. Estamos entonces, efectivamente en una construcción donde tenemos problemas de seguridad, riesgo de robo, riesgo de armas de fuego. Entonces, ¿quién sería una persona competente para identificar los peligros si estamos haciendo una evaluación de riesgo? Yo sugeriría que una persona competente sería un experto en seguridad. Quizás un oficial de policía retirado, alguien que fue militar. Cuando trabajé en Londres, nos entraban mucho a robar, pero básicamente estábamos hablando de adolescentes que se subían a las grúas y se tomaban fotos para TikTok o para Instagram y luego las subían a la red. Obviamente estos adolescentes estaban en peligro real. Entonces teníamos nuestros propios puntos de seguridad y nuestras medidas, cámaras, todo lo usual. Y de hecho trajimos a un consultor de seguridad que había sido militar y él nos aconsejó de cómo podíamos evitar que los adolescentes siguieran entrando y lo hicimos en ese caso. Ellos van a, digamos, observar, digamos que tenemos nuestro consultor de seguridad para este caso, digamos que contratamos a un consultor y van a venir y nos van a ayudar. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a observar todo el lugar, van a consultar con ustedes, consultar con el guardia de seguridad, con los testigos, con los gerentes de construcción y van a hacer una revisión del lugar de la construcción. Y van a siempre considerar salud y seguridad. Eso es una evaluación más genérica. Recuerden, no todo esto se trata de solamente la seguridad, también debemos incluir la salud. ¿Cuáles riesgos hay para la salud? Ahora, con respecto a nuestro guardia de seguridad, que le dispararon, tenemos que pensar en la salud mental de esta persona. Ver si se afectó la salud mental de la persona por haber sido apuntado por un arma de seguridad o por el incidente en sí. ¿Quién y cómo pueden salir dañados? Entonces, esta persona experta va a pensar quién puede ser dañado. Tenemos el guardia de seguridad, el gerente de construcción, todos los gerentes. Y cómo puede darse este daño. Puede heridas por arma de fuego, que sean golpeados por un instrumento, cortadas por cuchillos. Entonces, esta persona va a hacer una evaluación de violación de seguridad, y va a buscar un grupo de mayor riesgo. Estos grupos de alto riesgo quizás sean mujeres embarazadas, mujeres que están dando de lactar, personas que tengan problemas de movilidad, quizás alguien en una silla de rueda o que esté utilizando muletas. Cualquier persona que tenga la movilidad de alguna manera impedida, tenemos que considerar también los peligros transgénicos para las personas, las mujeres embarazadas. Hay grupos de personas para los cuales tenemos que hacer consideraciones especiales y tenemos que considerar a otros que se pueden ver afectados, terceras partes, quizás miembros del público.
Sí, estamos atrayendo a las personas equivocadas. Tenemos que considerar entonces que algunos familiares se verán afectados también si alguien es dañado en la construcción. Evaluación y precaución. Tenemos que ver entonces qué tenemos implementado ya. Y tenemos que comparar eso con las mejores prácticas. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros controles existentes sean mejorados y cómo podemos disminuir el riesgo? Tenemos que observar la jerarquía de controles. Tenemos que tratar de eliminar el peligro en sí, sería lo ideal. Si no se puede, entonces tenemos que trabajar con una jerarquía de controles. También tenemos que decidir nuestras precauciones. Tenemos que decidir cuáles serán los controles para reducir estos riesgos. Y también tenemos que, de hecho, registrar nuestra evaluación de riesgo. Todo eso tiene que quedar registrado en alguna parte, en la matriz, en un software, en un papel, pero tiene que ser suficiente para los riesgos que estamos controlando. Y tenemos que registrarlo, tenemos que tener un registro de nuestra evaluación de riesgo y tenemos que asegurarnos de que estamos implementando los controles que hemos establecido en nuestra evaluación de riesgo. Y tenemos que hacer una comunicación de nuestra evaluación de riesgo. Y tenemos que asegurarnos de que todas las personas que tienen que ver la evaluación de riesgos la ha visto. Entonces, todas las personas que van a trabajar en esa evaluación de riesgo tienen que verla. Porque no tiene sentido que hagamos una evaluación de riesgo y luego digamos, todas estas personas tienen que trabajar de esta manera, porque así dice la evaluación de riesgo, pero no les mostramos la evaluación. Tiene que ser bien comunicada, supervisada. Y luego tenemos que hacer una revisión regular de nuestra evaluación de riesgo. Mientras más dinámico sea nuestro entorno, con mayor regularidad tenemos que hacer estas revisiones. Quedémonos en el lugar de construcción. Todos los lugares de construcción cambian a diario. Son cambiantes. Entonces, tenemos que asegurarnos de que revisamos nuestra evaluación de riesgo en intervalos adecuados. Volvamos con nuestra guardia de seguridad y nuestra evaluación de riesgo. Si comenzamos nuestro proyecto originalmente con 3 metros, puertas cerradas y 2 guardias de seguridad, luego de un mes, porque el proyecto ya está terminándose, tenemos que bajar la sujeción, ya son 3 metros de muros o de protección, los tenemos que bajar, quitar, entonces hay un mayor riesgo de seguridad y nuestra evaluación de riesgo tiene que reflejar estos cambios. Tenemos que revisar los cambios que suceden en el entorno para las tareas, para las personas. Quizás tengamos un consultor de seguridad que viene y después de 2 meses el consultor dice, bueno, ya terminé mi trabajo, me voy y les voy a dejar a ustedes con su guardia de seguridad. No, tenemos que adaptarnos a esos cambios y tenemos que revisar, siempre revisar, sobre todo después de un accidente. Entonces, ya tuvimos un accidente, tenemos que revisar nuestra evaluación de riesgo para asegurarnos de que habíamos logrado capturar ese incidente en nuestra evaluación de riesgo. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Muy bien. Hay distintas formas de considerarlo, de pensar en la evaluación de riesgo. Como por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? ¿No? Una de las cosas es que si el trabajo requiere una evaluación, ¿qué miembros del personal requieren una evaluación de riesgo o están trabajando en funciones que tengan peligros? Tenemos personas que están haciendo alguna tarea fuera de su tarea normal, de su trabajo normal. Quizás tengas una persona que normalmente trabaja en una oficina y que luego le pides, o de pronto le pides que por favor vaya y dirija el tráfico, ¿no?
no sé por qué sería eso nunca, pero bueno, estoy tratando de usarlo como ejemplo nada más. Entonces tienes esta persona, por decir la secretaria, y dice, por favor, ayúdame y anda a dirigir el tráfico. Definitivamente tienes que hacer una evaluación de riesgo porque están trabajando fuera de de todo lo que cubre su grupo de habilidades. Nuevamente, recuerden si hay personas que tengan con alguna discapacidad, mujeres embarazadas, personas que no se pueden movilizar muy bien o muy rápido, o algunas personas jóvenes, muy jóvenes, que, por ejemplo, cualquier persona que tiene menos de 18 años no toman las mejores decisiones del mundo. Por ende, hay que hacer una evaluación de riesgo para ese tipo de personas. Y en pantalla, bueno, pueden ver efectivamente agentes de oficina, conductores, todos ellos necesitan una evaluación de riesgo porque todos ellos están expuestos a distintos tipos de daños. ¿Cuáles tareas requieren una evaluación de riesgo? Hay personas que hacen operaciones de izaje, necesitamos, como dijimos, un plan para ello. Aquí tenemos un decorador, un pintor, pero decorador, una persona que está expuesta a riesgos porque trabaja a altura y trabaja con pintura y otras sustancias dañinas. Tenemos aquí personas que trabajan en oficinas. Como dijimos, quizás tengan que hacer alguna evaluación por el trabajo de carga manual. O aquí tenemos unos trabajadores en espacios confinados. Hay que hacer una evaluación de riesgo muy buena, muy cuidadosa por la gran cantidad de peligros que hay aquí. Y aquí tenemos también abajo a los trabajadores de emergencia. Van a hacer, efectivamente ellos tendrán hecho una evaluación de riesgo hasta cierto punto, pero como dijimos, ellos van a tener que hacer evaluaciones de riesgo dinámicas con frecuencia. Aquí creo que ya les di, sin querer, la respuesta a la siguiente pregunta que tenemos acá. Voy a lanzar la encuesta. Atención. Muy bien. Ahora tenemos 30 segundos porque creo que, como les dije, creo que ya les di las respuestas sin darme cuenta. Muy bien, utilicemos 30 segundos. Adelante. ¿Qué trabajo o tarea de la diapositiva anterior puede necesitar más de una evaluación de riesgos dinámicos? Veo cosas interesantes. Sé que faltan algunos, pero necesito cerrar la encuesta porque hay que seguir. Bien, es un resultado interesante. Servicios de emergencia que tienen la mayor cantidad, el mayor porcentaje, sí. Las operaciones de elevación o de izaje rara vez necesitan una evaluación de riesgo porque se hace una evaluación de riesgo cuantitativa y genérica. Los empleados administrativos cargando cajas, no se hace una evaluación genérica para eso. Una decoradora pintando, nuevamente se hace una evaluación de riesgo genérica o cualitativa. Y la operación de en espacios confinados, definitivamente cualquier eventualidad tiene que haber sido considerada en la evaluación previa. Nunca deberíamos tener que hacer una evaluación de riesgo porque todo el mundo está muy bien capacitado y la evaluación de riesgo tiene que haber sido muy minuciosa. Entonces, realmente esto solamente aplica a los servicios de emergencia, porque no podemos prever todo entorno y situación a las cuales se van a enfrentar. Es que es imposible y
no pudiéramos hacer nunca nadie una evaluación de riesgo con respecto a todo lo que ellos posiblemente vayan a enfrentar. Entonces, recuerden, ellos se encuentran o se enfrentan a circunstancias desconocidas diariamente. Bien, otra forma de ver la evaluación de riesgo es pensar qué entornos requieren una evaluación de riesgo. Entonces tenemos entornos sumamente calientes o sumamente fríos, o trabajos muy cerca del agua, pueden ver que la excavadora está casi cayéndose hacia dentro del agua. La excavación en sí es un entorno peligroso, y luego en la esquina izquierda ven trabajos en espacios confinados, que también es sumamente peligroso. Entonces podemos pensar en la persona que necesita la evaluación de riesgo, la tarea que necesita la evaluación de riesgo, o el entorno que necesita una evaluación de riesgo. Vamos entonces a ver la matriz de evaluación de riesgos. Desafortunadamente esta matriz está en inglés, pero con gusto la revisamos de todas maneras. Y cuando la carguemos en Moodle, en la plataforma de Aprendiendo con Cambios, esta plantilla de evaluación de riesgo estará en español, así que pido disculpas por hoy. Lo que tenemos aquí tenemos la plantilla de evaluación de riesgo. Hay muchas plantillas, muchos tipos de plantillas. Esta simplemente es una sencilla que yo creé como un buen ejemplo de una evaluación de riesgo simple con una matriz que se utiliza con bastante frecuencia. Pueden ver que en la parte de arriba tenemos los detalles del proyecto y los detalles de la evaluación de riesgo. El proyecto, ubicación, entorno, quién hizo la evaluación de riesgo, la fecha que se hizo y la fecha de la siguiente revisión. Eso también es importante. Como dijimos, tenemos que asegurarnos de que nuestras evaluaciones de riesgo se hagan, se revisen y se actualicen de manera regular. Y de hecho, pareciera que tienen la misma fecha acá. Sí, el 1 de enero es cuando se terminó de hacer la evaluación de riesgo, y la revisión dice aquí 1 de enero. No. Tenemos también la... Julio, adelante. Hola, Ani. Buenos días. Cuando haces tú la evaluación de riesgos, ¿qué es lo que consideras? Por decir, en el caso mío, yo considero siempre cuando voy a iniciar los trabajos, básicamente los trabajos de alto riesgo, que son los que ya se han identificado dentro de nuestro plan SOMAS y se van a trabajar. Y el otro es cuando hacen uso de equipos que requieren el control, por decir, equipos que contienen pues fuerzas hidráulicas que son necesarias para ver que estén operativos. Y dentro de ello, lo que yo considero siempre en esta evaluación es básicamente para poder establecer cuáles van a ser mis controles regulares que van a utilizar ellos para poder minimizar esos riesgos. Y si es que tengo algún residual, tomar atención en ese residual de ese riesgo. ¿Estoy en lo correcto o requiero algo más de precisión? Bien, si logré entender tu pregunta bien, me preguntas si tienes que hacer, que ir más a lo específico con respecto a los controles. Sí, en la evaluación del riesgo, lo que, como te comento, es necesario siempre evaluar aquellos trabajos de alto riesgo para hacer la evaluación. Dentro de esto, es necesario establecer el control de estos riesgos para que si es que hubiese un residual que ya no se puede eliminar, tomen atención en eso y puedan controlar esos riesgos. ¿Es necesario eso en la evaluación? Sí, definitivamente.
Bueno, es difícil sin tener un ejemplo particular, pero siempre van a haber, sobre todo en un entorno de construcción, siempre van a haber riesgos que no vas a poder eliminar o erradicar al 100%. Entonces, vamos a tomar el trabajo en altura como ejemplo, ¿no? Aún con los mejores controles, siempre vas a tener riesgos, porque tienes el riesgo de caída. Entonces siempre tienes que tratar de cubrir todos los riesgos y ser muy específicos. Y sí, tienes que llegar a ese nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo lo tienes que bajar a un nivel aceptable. Pero sí, en un entorno de construcción siempre habrán un riesgo residual. Y sí es algo que tenemos que aceptar. Y aquí es en donde el término razonable entra. Tienes que hacer todo lo razonablemente práctico en tu poder, en tus manos, para reducir el riesgo. Y tienes que considerar tus riesgos residuales. Sí, por ejemplo, se encuentra que no tomaste todas las medidas razonablemente practicables, allí tendrás problemas. Pero para responder a tu pregunta, sí tienes que considerar tus riesgos residuales solo hasta el punto de lo razonablemente práctico. ¿Tiene sentido? ¿Julio? Sí, Ani, gracias. Estuve hablando con el micrófono apagado. Está bien, no hay problema, gracias. Gracias por esa pregunta. Muy bien, en pantalla, creo que me tengo que acercar un poquito, no veo bien, pero aquí en pantalla tenemos el cálculo de riesgo, la matriz de riesgo y tenemos un riesgo real, una tabla de riesgos justamente abajo. La matriz de riesgo es lo que nos va a ayudar a asignarle un número al riesgo. Y el cálculo del riesgo es lo que nos va a ayudar a utilizar nuestra matriz. Ahora, cuando ingresamos esto a la tabla, y esto nos dará un puntaje de evaluación de riesgo. Vamos a concentrarnos en la sección azul solamente, en la parte de abajo de la pantalla. La primera columna es el número del riesgo. La segunda columna es cuál es el peligro, ¿no? El peligro que yo utilicé para este ejemplo es que te resbales en el mismo nivel. Tropezarte y resbalarte. Trip and slip en inglés. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te pueden pasar? Que te cortes, que te hagas daño, alguna raspón, incluso fractura, ¿no? Esto es lo que pasaría si alguien tropieza y cae, ¿no? ¿Quién está en riesgo? Que es la siguiente columna. El personal y los visitantes. La otra columna, ¿cuáles son los controles que tenemos implementados? ¿Cuáles son los controles existentes? Suficiente iluminación, superficies llanas, firmes, alfombritas para limpiarnos los zapatos en la entrada y, por supuesto, zapatos de seguridad, lo cual es obligatorio. Entonces, yo aquí vi el cálculo del riesgo y dije, ok, ¿cuál es la gravedad? ¿Cuál es la severidad o gravedad posible de este riesgo? Entonces tenemos opciones. 1 significa menor, 2 significa importante, 3 significa serio o grave, 4 significa mayor y 5 fatal. Entonces he decidido que la severidad actual es un 2. Porque tiene el potencial de ser importante, sí, porque alguien se pudiera torcer el tobillo y entonces eso se convierte en un
incidente que tenemos que reportar, por lo menos en el Reino Unido, o alguien se pudiera romper la pierna. Y eso ya sería una herida muy importante. Y por eso le asigné un 2. ¿Cuál es la probabilidad real de este riesgo? ¿Cuán probable es que alguien se tropiece, caiga? ¿No? Evalué el entorno, lo vi con mis propios ojos y personalmente decidí que es probable que alguien se tropiece o resbale en este entorno. Y la razón por la cual decidí esto es porque el piso es muy resbaloso, ¿no? Es lo que vi. Yo caminé por ahí con mis propios zapatos, la superficie es llana, pero muy resbalosa, por lo cual decidí que sí es probable. Y que alguien se podría ser un 8 y también en esta caja. El siguiente es sumamente importante porque dice, ¿qué controles adicionales son necesarios? Mantenimiento regular, ¿no? Y eso soy yo decidiendo cuáles son los controles adicionales necesarios. Decidí que necesitamos mantenimiento de manera regular, hay que limpiar de manera regular para secar los pisos lo mejor posible. Necesitamos señalizaciones de advertencia y necesitamos obtener una superficie que proporcione un mejor agarre. Necesitamos bien sea colocar alfombras o alguna superficie que nos dé un mejor coeficiente de fricción sobre el suelo. Mantengámoslo simple. Vamos a decir que vamos a colocar una alfombra. Las alfombras no son resbalosas y vamos a utilizar rutas designadas. Entonces, en lugar de que la gente camine por todas partes o por cualquier parte de manera random o aleatoria, designamos vías específicas por donde va a caminar las personas. La siguiente, ¿quién es el dueño de la acción? El equipo de mantenimiento del edificio o de las instalaciones. La fecha de acción es el 5 de enero en este caso. Pero ponemos, ¿la acción está cerrada? ¿Sí o no? Sí, está cerrada. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la severidad del riesgo con controles adicionales? 2. Ahora, ¿cómo la severidad? Esto es porque la severidad del riesgo nunca cambia. No importa cuántos controles implementas. La cantidad de controles no van a evitar que alguien se haga daño si se cae. Por ende, la posibilidad, más bien, la probabilidad de que alguien se caiga es lo que ha bajado de 4 a 2. Pero si caen, la severidad, la gravedad de la herida, posiblemente o probablemente, que probablemente suceda por la caída, permanece. Si te caes, te vas a hacer el mismo daño siempre. Entonces, la severidad se mantiene aunque hayamos bajado la probabilidad del suceso. Ahora, la severidad sigue siendo 2, pero ahora hemos reducido la probabilidad a un 2. Y esto nos genera un puntaje de 4. Y si vemos el cálculo de riesgo en la parte izquierda de la pantalla, podemos ver que un 4, nos da una cajita verde bonita y eso en verde significa que es un riesgo aceptable y que podemos seguir. Entonces, hemos hecho una evaluación de riesgo aceptable, exitosa con respecto a la probabilidad de que alguien se caiga, se resbale, se tropiece. Y ahora tenemos una operación más segura. Y así funciona esta plantilla de evaluación de riesgo.
Ahora, no sé si esto vaya a funcionar, porque las plantillas están en inglés, pero quizá entonces no les voy a hacer esas preguntas, simplemente voy a explicarlas. Imaginemos que estamos haciendo la evaluación de riesgo a alguien que está trabajando en una escalera, como muestra la fotografía. Y vamos a hacer la evaluación de riesgo, el riesgo que tiene esta persona de caerse de la escalera. Vamos a hacer una evaluación de riesgo de la probabilidad. Yo diría, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona se caiga de la altura? Sería un poco, una posibilidad remota, casi nada. ¿Es probable? ¿Es frecuente? Creo que yo le daría un 4, un 5, por probable, por ahí. Si tenemos una persona en escalera y que hacemos que pinte y decore, en algún momento durante el trayecto de su trabajo es bastante posible que se caigan de esa escalera porque no tenemos ningún control. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con severidad. Pero no vamos a hacerlo porque no es justo para ustedes, porque esto no está en español. Digamos, ¿cuál sería la gravedad o la severidad si esta persona se cae de una escalera de 8 pies? Sabemos que hay una posibilidad muy remota de la que la persona se dé un golpe en la cabeza y muera, pero pudiera efectivamente suceder, o esta persona pudiera tener una herida importante. Entonces la probabilidad de caída y la severidad de la caída entonces sería un incidente mayor, muy probable de que suceda, si tenemos a una persona en una escalera sin ningún tipo de control. Ahora entonces vamos a implementar algunos controles. Le vamos a dar a esta persona, a este pintor, decorador, un roller extensible para que tenga que estar mucho menos tiempo sobre la escalera. De hecho, estamos ahí eliminando el riesgo de trabajo en altura. Pero sabemos que de todas maneras tienen que hacer ciertos trabajos de corte o más específicos y tienen que subir. Entonces vamos a darle este instrumento que tenemos en la fotografía del medio, que no es una escalera en sí, es una plataforma que tiene 4 patas firmes y que de hecho tiene bordes de protección. Entonces ya no tienen que trabajar desde la escalera porque le hemos dado a las personas una mejor solución, un mejor equipo para poder trabajar en altura. Y también vamos a capacitar a esta persona con respecto a cómo trabajar en alturas de manera segura. Entonces, ahora ya tenemos nuestros controles adicionales implementados. Muy bien, veamos otra vez nuestra evaluación. La probabilidad de que esta persona se caiga de altura, diría yo que es remota. Es poco probable, muy poco probable que una persona se caiga de este aparato porque hemos reducido la cantidad de tiempo que tienen que pasar en altura, le hemos dado un equipo de acceso muchísimo más seguro y les hemos capacitado. Pero la severidad sigue siendo la misma. Si una persona se cae de 8 pies o 2,5 metros, la gravedad de la caída será la misma. Aquí tenemos un recordatorio justo de lo que les acabo de decir. La gravedad, la severidad nunca cambia. Y el ejemplo que utilicé es si una persona se cae de un edificio de 8 pisos, que es una caída fatal. Los controles
que implementemos no cambian el resultado. Imagínense que alguien se cae del borde de un edificio y no tienen ningún tipo de protección en el borde. Esa persona desafortunadamente perderá su vida. Ahora, solo porque si alguien sube a una protección del borde que hemos implementado, pero igual se cae, pero el resultado va a ser el mismo. Esa persona se va a morir de todas maneras. Muy bien, el dueño de la acción es algo sumamente importante. Tenemos que asegurarnos de que para cada riesgo que evaluamos tengamos un dueño y que esa persona sea responsable por tomar las acciones necesarias para reducir ese riesgo. Y tenemos que asegurarnos de que esta persona sea responsable de eliminar y reducir el riesgo. Muy bien. Tenemos un pequeño reto para ustedes o una especie de ejercicio, si lo quieren ver así. Hay muchos tipos de plantillas de evaluación de riesgos que están disponibles, lo encuentran en internet. ¿Por qué no usar uno? Bueno, inténtenlo, pueden hacer una evaluación de riesgo del entorno en donde están, el proyecto de construcción en donde están, pueden hacer una evaluación de riesgo de una actividad o un entorno o una persona y pueden utilizar la plataforma, el foro de Aprendiendo con Cambios de HSQE, de Aprendiendo con Cambios, para compartir sus experiencias o hacer cualquier pregunta. Para recapitular de lo que cubrimos hoy. Tiene que hacerse la evaluación de riesgo cada vez que haya un riesgo para la salud y seguridad de las personas. Tiene que hacerse una evaluación adecuada y eficaz para evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de las personas. Y para ello necesitas una persona competente. Es una persona competente quien debe hacer la evaluación de riesgos. Tenemos que tener acciones y controles que deben realizarse de manera óptima y de manera oportuna. Hay que hacer todo esto a tiempo. No tiene sentido hacer una evaluación de riesgo y el riesgo sigue estando en su estado original en febrero. Hay que resolverlo rápidamente. Y la evaluación debe revisarse periódicamente para asegurarse de que sigue siendo adecuada y eficaz para la situación actual. Bien, hemos cubierto gran cantidad de información. Realmente es un tema muy, muy amplio. Tenemos un par de preguntas para preguntas o comentarios. Muchísimas gracias.